Muy buenos días, amigos de Nuevas Generaciones. Vamos a continuar revisando otro tema que también está relacionado con la soberanía de Dios. Esto es la cuarta parte del título. Y buscando un nombre para el tema de hoy, le puse Tribulación que perfecciona. Porque este subtítulo es prácticamente un resumen de dos versículos de 2 Corintios 4. Aquí en 2 Corintios 4, versículos 16 y 17, dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las tribulaciones que nosotros pasamos, estando aquí en la tierra, por supuesto, no son ajenas a los ojos de Dios. Yo creo que Dios mejor que nadie sabe de tribulaciones y de sufrimiento físico. De hecho, Isaías lo identificó como varón de dolores, experimentado en quebranto, porque cuando Dios tomó forma humana, le tocó vivir en carne propia todo tipo de tribulaciones. Si tú lees los evangelios, los 4 evangelios, una cuarta parte en promedio, más o menos, nos cuenta del sufrimiento de Jesús en esa semana. Ahí se nos cuenta desde la traición de Judas, que debió haber sido dolorosa, por supuesto, moralmente, emocionalmente. Se nos cuenta también del juicio injusto que tuvo Jesús, de los golpes, los latigazos, de la burla, el escarnio, el camino al Monte Calvario cuando de plano no pudo cargar ya el madero que llevaba en sus espaldas. Y por supuesto, pues de la crucifixión y finalmente la muerte. La resurrección es asunto aparte, pero todo esto lo platican los escritores del Evangelio en una cuarta parte más o menos de todo el escrito. Entonces, Dios sabe perfectamente bien que las tribulaciones no son nada agradables, que físicamente y emocionalmente son muy desgastantes. Pero también sabe que las tribulaciones son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Nosotros no lo vemos igual. Y no lo vemos igual simplemente porque nos enfocamos en la aflicción en sí. Y por eso no vemos la otra cara de la moneda. Sin embargo, una aflicción bien manejada cumple el objetivo de fortalecernos espiritualmente. O como nos dice Pablo, puede producir en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Si condensamos esa semana de la pasión de Jesús como su tribulación momentánea, vamos a ver que Jesús no es el mismo antes de esa semana, ni durante esa semana, ni después de la tribulación de esa semana. Su cruz es como el referente de las tres facetas más importantes de su vida y ministerio sobre la tierra. Porque antes de la cruz, pues se le veía a Jesús poderoso, milagroso, sobrenatural. A mí me fascina su figura histórica de cuando caminó sobre el agua. O sea, ¿quién lo podía haber hecho sino solamente Él? Cuando resucitó a Lázaro es otra imagen imborrable de mi corazón. Cuando calmó la tormenta. Cuando enseñaba con aquella autoridad celestial. Y esa para mí es la imagen perfecta del Dios hombre que no conocía lo imposible. Ahora, nuestra percepción de su imagen fue muy diferente durante la semana de la pasión. Porque durante esa semana, Él permitió que los seres humanos lo traicionaran, que sus discípulos lo abandonaran y que sus enemigos hicieran con Él lo que quisieran, lo torturaron hasta matarlo como un criminal. Yo recuerdo cuando leí por primera vez esa parte, pensé igual que los que estaban ahí torturándolo. Y también preguntaba, bueno, ¿por qué no se bajó de la cruz para agarrarlos a chicotazos? Digo, eso hicieron con Él. Lo menos que Él podía haber hecho es hacer justicia, pero no lo hizo. Y ahora conozco el resto de la historia y sé que tenía un propósito muy claro en su mente, pero en esa semana de su vida se dejó ver como un debilucho ante sus ejecutores. Y yo pondría aquí un debilucho, pero con mayúsculas, porque realmente no era eso. Isaías capítulo 53, versículo 7 es un versículo muy, muy conocido, que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca.
Literalmente, se vio como el más vulnerable y miserable de todos los hombres. Cuenta la Biblia que en el momento de la crucifixión, los gobernantes y el pueblo que estaban allí decían, según Lucas, capítulo 23, y aquí pongo 3 de esos mismos comentarios. Lucas capítulo 23, versículo 35, dice que los gobernantes y el pueblo decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Por otro lado, los soldados que lo habían crucificado le decían en Lucas 23, 37, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y en el versículo 39 del mismo Lucas 23, uno de los 2 malhechores que estaban ahí crucificados junto con él, le dijo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, burlándose. Y pensando con lógica humana, dice uno, bueno, ¿dónde estaba su soberanía? Y la única respuesta que hay es que Jesús también tuvo que vivir este principio. De hecho, fue el primero para que nosotros siguiéramos sus huellas. Y sujeto plenamente a la voluntad soberana del Padre, se sometió a Él. Y tuvo que sufrir una tribulación momentánea, como lo dice Pablo en el versículo inicial. Pero después de la cruz, el asunto fue totalmente diferente. Después de la cruz, su figura cambió radicalmente. Y hasta entonces pudo disfrutar el cumplimiento pleno de la promesa, porque fue resucitado por el poder de Dios con un excelente y eterno peso de gloria. Esta parte de la historia está condensada en Efesios 2, versículos 8 y 9. Y dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, soberano nunca dejó de ser. Al contrario, siendo Dios en su soberanía, Él decidió nacer en la tierra como un ser humano normal. Es más, no nació con privilegios, pues yo veo que incluso nació con ciertas desventajas, ¿no? Porque lo pongo entre comillas, porque desventajas para algunos. ¿Por qué? Pues porque nació y creció en pueblos insignificantes. Tanto Belén como Nazaret eran unas aldeas incomunicadas casi en su tiempo, o sea, no tenían carreteras importantes que llevaran tanto a Belén como a Nazaret. Y por si fuera poco, nació en una familia de escasos recursos financieros, que yo creo que son las 2 cosas que se anteponen casi siempre a la falta de éxito de una persona. No, pues ¿qué voy a hacer yo si vengo de tal ejido, de tal parte? ¿O qué voy a hacer yo si no tengo dinero? Eso no fue problema para Jesús, pero fue una supuesta desventaja. Pablo dice que siendo Dios en figura de hombre, permitió ser castigado y asesinado. Y esa fue una decisión soberana que nosotros no podemos cuestionar. Lo entendamos o no, no lo podemos cuestionar porque así lo decidió Él soberanamente. Pero gracias a Dios que nos revela en su palabra que tenía que ser así. Porque alguien tenía que ser castigado y ejecutado para pagar por nuestras culpas. Y yo creo que pues tal vez necesitaríamos estar mal de la cabeza para que pues de nuestra propia iniciativa saliera la idea de que mataran a un inocente por nuestras culpas. Y quitándole aquí el nombre de pecado, ¿no? Pero hipotéticamente imagíname a mí diciendo, sí, yo maté a tal persona y le robé todo lo que traía, pero no quiero que me castiguen. Si la ley exige que uno muera por ese pecado, bueno, pues maten a un inocente que se declare culpable por mí. Solamente si estuviera mal de la cabeza pediría esto. Porque por un lado, tendría que encontrar una persona que no fuera pecadora. ¿Dónde la encuentro? Pues en ninguna parte. Y por otro lado, tendría que convencerlo de que quisiera morir en mi lugar. Pero Dios, soberanamente haciendo a un lado la crítica, tomó la iniciativa y lo hizo por nosotros. Y no estaba loco, sino que nos vio con ojos de amor y tuvo compasión de todos nosotros. Y por obediencia al Padre y por amor a nosotros se entregó a sí mismo. Pero pues por esa acción el Padre le constituyó
como la autoridad máxima sobre todo el universo. Ahora, la tribulación que nosotros tanto detestamos es producto de confrontar la adversidad. Y la adversidad no siempre tiene un solo origen, pues hay diferentes fuentes de adversidad que nos van a afligir. Yo creo que la más común o la más conocida en el contexto bíblico es la adversidad que viene directamente de parte de Satanás. De hecho, en la Biblia, Satanás es llamado el adversario. ¿Por qué? Pues porque desde la rebelión él ha sido la fuente principal de toda adversidad. Cegado por la soberbia, siempre se opone a Dios y a todo lo que tenga que ver con Dios. Y creo que nadie es mejor que él como adversario. Como luego dicen, a pulso se ganó el título. Y él es la fuente principal de adversidad entonces. Pero hay otro tipo de adversidades que uno tiene que confrontar en este mundo. Hay otra adversidad que tenemos que confrontar por los errores que cometemos. Nadie está exento de equivocarse. Cristianos y no cristianos fallamos por igual. El mundo en el que vivimos está desquiciado por este tipo de equivocaciones. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte del mundo está gobernado por gente que no conoce a Dios. Y entonces el mundo está siendo gobernado por gente sin principios bíblicos. Yo veo las noticias y digo, realmente el mundo se les está desbaratando en las manos a los políticos. Y con sus decisiones están provocando mucha destrucción al mundo. Y el mundo, pues, evidentemente está reaccionando con adversidad de todo tipo. Y por supuesto, pues, confrontar esa adversidad es lo que nos va a afligir. Pero los cristianos también nos equivocamos. No es exclusivo de los no cristianos esto es de todo mundo. Y nos equivocamos y mucho. Yo pienso que casi igual que los no cristianos. Pero conocemos la gracia. Y nos equivocamos mucho porque Dios todavía no ha terminado sobre nosotros. Y nuestras equivocaciones han metido también a la iglesia en muchos problemas, a la iglesia y a nuestras propias familias, en muchos problemas que se deben de resolver. Algunos, diría yo, muchos problemas por la vía de la gracia, pero muchos otros mediante soluciones bíblicas, soluciones sabias, inteligentes y eficaces. Y esa es la adversidad que viene, vuelvo a decirlo, por los errores que nosotros cometemos. Pero también hay otro tipo más de adversidades. Y aquí me refiero a las adversidades que nos vienen aparentemente sin causa ni culpa. Yo creo que te ha tocado confrontar este tipo de situaciones. Hay una adversidad de la cual ni tú ni yo somos culpables, como la pandemia. O sea, son adversidades que tenemos que sufrir por la soberana voluntad de Dios. Y esta es la buena. O sea, esta es la aflicción de la buena, porque esta adversidad y la aflicción que trae esta adversidad es intencional de parte de Dios. Es como el ejercicio pesado en el gimnasio que sirve para fortalecer los músculos. O como las materias enfadosas de la escuela, ¿te has de acordar? Aquellas materias que no te gustaban pero que tenías que aprender. Es verdad que a nadie nos gusta, pero pues ese es otro asunto. Pero en este caso, indudablemente, tanto el ejercicio como la escuela son cosas necesarias para mejorar física e intelectualmente. Y así también la tribulación. Es necesaria la tribulación para tener crecimiento y alcanzar madurez. Ahora, la madurez y el crecimiento físico es un proceso natural. Me refiero al crecimiento y madurez físico. Y en cierto sentido también es involuntario o no está pues en nuestro control. Mateo capítulo 6 versículo 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie. Eso lo decía Jesús. Para crecer a nuestra estatura y madurar físicamente solo hay que estar activos y nutrirnos bien. No hay más. Y con el tiempo crecemos y nos desarrollamos hasta donde nuestros genes determinen que vamos a llegar a crecer. Y el tiempo nos lleva a vivir todo el proceso sin esfuerzos de nuestra parte. No tenemos control sobre la infancia, sobre nuestra adolescencia, la juventud, la madurez
o la tercera edad. Aunque algunos pues se quisieran quedar en la juventud con cirugías, tintes y ciertos looks, de plano no se puede, no hay control sobre eso, ni para crecer ni para dejar de crecer. Sin embargo, el crecimiento y la madurez física no es igual que lo espiritual en este sentido, porque el crecimiento y la madurez espiritual es intencional. O sea, no es algo que vaya sucediendo conforme pasan los años, sino que sucede cuando intencionalmente nos esforzamos por alcanzarla y nos sometemos a lo que Dios está haciendo para poder crecer y poder madurar. En la iglesia en general hay gente que tiene décadas congregándose y no madura. Y pues hay otros que desde que llegaron no han parado de crecer. Gente que en unos pocos meses ya rebasaron la madurez de muchos viejos en la fe. Y no te preocupes, no voy a hablar de nuevas generaciones, porque pues hay mejores ejemplos en la Biblia. Fue el caso de algunos cristianos de Corinto y de otros cuantos hebreos. Pablo les escribió a los corintios y esto era para algunos corintios, no era para todos los corintios, ¿sí? Pero les escribió a algunos corintios y les dice en la primera carta a los corintios, capítulo 3, versículos 1 y 2. Les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Y luego añade, ni sois capaces todavía. Yo no sé cuánto tiempo después no habían madurado. Pero de igual manera, el escritor de la carta a los hebreos los reprendió por su inmadurez y les dijo algo parecido, aunque con otras palabras, pero con la misma intención. Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice, porque debiendo ser ya maestros, y a mí se me hace esto algo delicado, porque debiendo ser ya maestros, les dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En estos dos versículos se nos muestra que la madurez espiritual no depende del tiempo. La madurez y el crecimiento espiritual no depende del tiempo. Es más, ni siquiera de la calidad de la enseñanza. Porque si no lo sabías, el apóstol Pablo fue uno de los maestros de los corintios. Imagínate a Pablo viniendo a nuestra congregación o siendo él uno de los maestros aquí en la congregación. Esto sería otra cosa. Pero Pablo era allí uno de los maestros de los corintios. Y había otro que era mucho mejor predicador que Pablo. Lee la historia, se llamaba Apolos. Y también en alguna ocasión el apóstol Pedro estuvo dando algunas enseñanzas a los corintios. Ellos le llamaban Cefas, es el nombre griego de Pedro. Pero bueno, yo me imagino la calidad de sus pláticas y digo, no lo supieron aprovechar. No quisieron crecer ni madurar espiritualmente, y enfatizo, no quisieron, porque es intencional. Preferían ellos disfrutar el placer de la abundancia que Dios les había bendecido con dones espirituales y con abundancia de riquezas. Prefirieron disfrutar el placer de la abundancia que poner por obra lo que se les estaba enseñando. Por eso digo, la madurez, insisto, es intencional, porque depende de la disposición del creyente. Depende de que seamos sumisos ante la voluntad soberana de Dios. Porque una cosa es soportar adversidades por los errores que cometemos, que prácticamente es el principio de la siembra y la cosecha. Donde siembras lo malo y eso mismo vas a cosechar, pero pues más abundantemente. Y te lleva a vivir pues ciertamente atribulado por no querer aprender y practicar lo que la Biblia enseña. Y eso es escoger voluntariamente la adversidad sin Dios. Y no produce madurez. Esa adversidad, lejos de producir madurez, produce deserción entre los creyentes. En algún otro tema lo vamos a ver, pero otra cosa muy diferente
es confrontar la adversidad y pasar tribulaciones por someternos a la soberana voluntad de Dios. O sea, aceptar lo que Dios decide para que crezcamos y maduremos. Porque esta leve tribulación momentánea tiene un propósito divino, que es producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y esta actitud con respecto a la tribulación trae como resultado ver las cosas de una manera diferente. Pues con madurez. Porque entonces podemos ver la tribulación como una herramienta en las manos de Dios. Una herramienta que nos ayuda a crecer y a madurar. Por ejemplo, hay cosas como esta pandemia del COVID-19 que tienen incertidumbre a mucha gente. Si aceptamos que esta aflicción momentánea viene de Dios, y digo momentánea aunque ya tengamos 7, casi 8 meses, pero esta es una aflicción momentánea que viene de Dios porque Él así lo advirtió. Entonces, si aceptamos que eso viene de Dios, entonces vamos a tomar la pandemia como una aventura que nos tocó vivir. Y no estoy tratando de ser positivo en esto, simplemente estamos aceptando que viene de Dios y que tenemos que vivirlo y que tenemos que soportarlo y tenemos que ser sabios para entender la soberana voluntad de Dios, donde mediante la sujeción a Dios y la obediencia a las autoridades de salud, nosotros vamos a poder salir adelante, porque esto todavía no se acaba. Y lo vamos a tomar como una aventura y no como una aflicción que nos va a matar o nos va a desesperar o nos va a acabar, pues. Y entonces las generaciones después de nosotros van a saber que nosotros fuimos sobrevivientes, porque nuestra madurez lo aceptamos así y con la ayuda de Dios lo confrontamos sabiamente y salimos adelante. Por otro lado, si nosotros no aceptamos la pandemia como algo venido de Dios para crecer, por supuesto, pues vamos a vivir en temor, sin calidad de vida. Yo escucho comentarios, gente que está encerrada, que no quiere salir, que ni siquiera al mercado, o sea, extremos, pues. Pero hay gente que vive en temor, sin calidad de vida y sin disfrutar de todo lo demás que sí tenemos, porque pues hay muchas cosas que sí tenemos, aunque no tengamos la libertad de salir a pasear y caminar y andar con mucha gente. Pero nuestra madurez y crecimiento comienza cuando aceptamos las cosas como son, así como Dios las manda o como Dios las permite. Cuando en lugar de quejarnos, le damos gracias a Dios. ¿Por qué? Pues porque está a punto de hacer algo glorioso y extraordinario en favor de nosotros. La primera carta a los tesalonicenses de Pablo, en el capítulo 5, en el versículo 18, dice un versículo que a mí me encanta porque me ha ayudado a entender que la voluntad de Dios es soberana y que de todas maneras, aunque es soberana, es buena, es agradable y es perfecta. Y dice este versículo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y esto de dar gracias en todo implica darle gracias a Dios por todo. Algunos dirían del griego pantos, que significa todo. O sea, darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo, porque esa es su voluntad soberana. Por lo bueno, pues porque podemos disfrutarlo, y por lo malo, entre comillas, pues porque nos ayuda a madurar. Así podemos darle gracias a Dios por todo lo que está sucediendo, porque está prosperando a veces a la gente alrededor de nosotros y nos alegramos en vez de envidiarlos. Eso es madurez. O darle gracias a Dios por los que no maduran, porque también los hay, y abundantemente también. Porque los que no maduran, de alguna manera nos ayudan, y en vez de odiarlos y rechazarlos, los tenemos que ver y aprovechar para crecer en tolerancia. Y esto también es crecer intencionalmente en madurez. Yo sé que hay gente a la que le sacamos la vuelta porque dice uno: ay, otra vez. Bueno, vas a crecer en paciencia, en tolerancia y en muchas otras cosas. Y tengo que decirte que desde la perspectiva bíblica, el crecimiento duele. Y no solamente el crecimiento físico, también el crecimiento físico y el espiritual duelen. Tal vez no te acuerdes de algunos dolores de huesos durante tu infancia, pero si convives con niños en desarrollo, habrás de observar que
A veces los niños se quejan de dolor en sus huesitos. Y la mayoría de las veces no tienen nada. Solo les duelen sus huesitos porque están creciendo. Y esto es como una analogía, porque el crecimiento espiritual es parecido, pues. Nuestro crecimiento y madurez espiritual es un proceso que resulta algo doloroso. No como para morirte de dolor tampoco, ni siquiera para quedarte incapacitado, ¿no? Pero hoy hemos visto que la Biblia nos muestra que así es el crecimiento espiritual, doloroso. Duele el crecimiento de la estructura interna, del crecimiento de los fundamentos espirituales sólidos que nos sustentan. Esos son los huesos, son fundamentos sólidos de nuestro cuerpo. Y espiritualmente, los fundamentos espirituales sólidos son los que crecen y son los que nos sustentan como seres humanos creados a la imagen de Dios. Pero también duele. Entonces el consejo de parte de Dios es que aceptes su soberanía, que aceptes las aflicciones que Él está permitiendo para tu crecimiento, que tengas confianza en Él, porque es soberano y sigue estando en control de todo. Dios no envió a Jesucristo para proveernos una membresía en una congregación. Ojalá hubiera sido así. Él vino para salvarnos y prepararnos para la eternidad con Él. Y el que no esté dispuesto a someterse a su perfecta voluntad aquí en la tierra, de ninguna manera es apto para colaborar en su reino. Y, pues obviamente, tampoco para morar con Él en su eterna gloria. Y esa es la triste realidad. Por eso mi oración es que juntos podamos servir a nuestro Señor y Salvador y que al final también permanezcamos juntos por la eternidad. Cuídense mucho. Este jueves seguimos igual que hoy, que con mi esposa, pero con mi esposa. Y para el próximo domingo nos vemos presencialmente aquí en nuestro auditorio. Que Dios los bendiga.